Listo, ¿me escuchan ahí? Sí, profesor Hans, entonces han aprobado la grabación de la reunión. Muchísimas gracias. Listo, muy buenas tardes, estudiantes, estimados estudiantes, docentes. Espero que se encuentre bien. Bueno, unas pautas iniciales. Inicialmente es importante prestar mucha atención a esta Se te escucha actividad. poquito, profe. Qué pena. Ya. Es importante que le pongamos mucha atención a esta actividad. También es importante que tengamos en cuenta lo importante que es el trabajo colaborativo, debido a que todas las actividades, allá las que faltan incluso, son todas son colaborativas. Entonces, aparte de que ustedes hagan sus aportes individuales, también es importante que ustedes realimenten o mejoren de cierta forma lo que es cada uno de lo que sus compañeros como que vayan aportando. Entonces, mucha atención. Recuerden que igualmente que nosotros, los tutores, estamos también para cualquier duda o inquietudes que ustedes tengan sobre los trabajos colaborativos o el trabajo de forma general. ¿Listo? Iniciamos ya con esta segunda unidad, que es la unidad de fundamentos administrativos, en donde también la idea es que ustedes, aparte de entender el concepto de qué es administración, los procesos administrativos y todo lo relacionado a esto, también tengan en cuenta de cómo se relaciona esta con su vida cotidiana, con la vida, digamos, profesional que ustedes tengan dependiendo de sus programas de formación profesional. Entonces, pues, digamos, no pierdo más pues esta webconferencia, pues ya podemos iniciar. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a permitirme compartir la pantalla para todos. Estamos grabando. Me van a decir si pueden ver mi pantalla. ¿Me pueden, por favor, con las reacciones, una manito arriba si pueden ver la presentación? Muchas gracias. Sí se puede, profe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar el profesor Andrés Montaño y mi persona, Claudia Milena Muñoz Patiño, quienes somos tutores del curso, realizando la introducción a la web conferencia el día de hoy. Recuerden que ustedes tienen diferentes canales de comunicación con nosotros como docentes, tienen el espacio de los foros, tienen el espacio del mensajero, tienen el espacio del Teams, donde continuamente pueden interactuar con nosotros, igual la web conferencia que se realiza el día de hoy, y posteriormente vamos a programar el CIPAS de esta unidad, y luego CIPAS de primera matrícula para los estudiantes que son nuevos en la universidad. Entonces vamos a dar inicio, vamos a mirar los temas que tienen que ver con esta unidad de los fundamentos administrativos y vamos a abordar eh, lo que hace referencia a las tareas que tenemos de forma individual y de forma colaborativa. Voy a iniciar con lo que son los fundamentos administrativos y posteriormente el profesor Andrés compartirá lo que tiene que ver con la parte de cooperativismo. Bueno, primero tener en cuenta de dónde vienen los elementos administrativos, de dónde arranca como tal la administración y cuáles son esas fuentes. eh, de los eventos significativos y todo lo que se ha dado. Entonces tenemos desde la misma época en donde se habla de que pasamos de ser nómadas, ¿cierto?, a generar una, asentarnos y empezar a generar, digamos, entonces comunidades y esas comunidades en organizaciones para poder comercializar y empiezan a preguntarse diferentes personas que empiezan a estudiar sobre, digamos, la organización del trabajo y cómo mejorar la comunidad, empiezan a preguntarse pues cómo podemos mejorar la optimización. Es ahí que tenemos como tal el padre de la división del trabajo, que es Adam Smith en 1777, que él empieza a mirar pues que todos no podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces empiezan a hablarse sobre
sobre eso, sobre esa dinámica de cómo se da, y pues empieza a mirarse en esa época lo que es la división del trabajo. Vienen otros diferentes autores reconocidos, por ejemplo, tenemos en 1881 Frederick Taylor, que es el padre de la administración científica. De hecho, lo vamos a ver ahora porque es el que fundamenta lo que son la organización del proceso administrativo y cómo se da. Está Henry Grab, que habla sobre los diagramas de Gantt, de dónde vienen. Frank Hilbert, sobre los estudios de movimientos en tiempos. Esto lo vemos mucho en la ingeniería industrial, todo lo que tiene que ver con estudios de movimientos, de cómo hacemos las cosas, de qué debe ir primero, qué debe ir después. Entonces, todos estos personajes, pues a lo largo de la historia han podido influenciar en la parte administrativa. Están Ford y Sorenson, que habla sobre el ensamblaje coordinado. Esto a medida que siempre se mira es en la eh, optimización del proceso, hacer que la gente trabaje muchísimo más. Después de la guerra, ¿cierto? En el 48, el estadounidense Edward Deming, ¿cierto? Que habla del ciclo del planear, el hacer, el verificar y el actuar, pues ve, digamos, cómo las culturas influyen también en los procesos administrativos, y es ahí que en ese marco de los procesos administrativos ve lo que tiene que hacerse, digamos, en ese ejercicio del planear, el hacer, el verificar y el actuar con la administración de la calidad total. En 1948, como sucesos posteriores a la guerra. Está todo lo que tiene que ver con justo al tiempo, también justo a tiempo, que es esa entrega oportuna. Digamos, ahí empieza a mirarse mucho de los que son las culturas japonesas, ¿cierto? Las culturas asiáticas, las culturas norteamericanas, y cómo se puede manejar el tema del justo a tiempo. Empiezan a introducirse otros temas como la parte de la era industrial, donde ya viene todo lo que tiene que ver con el PER, con la parte de logística, distribución, todo lo que tiene que ver con administración de recursos en el 60, luego el diseño asistido por computadora, y así llegamos hasta la época que tenemos, donde viene una introducción grande de lo que tiene que ver con los procesos ya dados por inteligencia artificial, robótica, todo lo que tiene que ver con los últimos avances que se han dado en la administración, siempre buscando cómo optimizar el proceso productivo, ¿cierto? Ese proceso de cadena de administración, y hacerlo más eficiente. Entonces, arrancamos con reconocer cuáles son esos grandes eventos significativos que se dan a lo largo de la historia, y cómo ahorita, a través de todo el revuelo en la dinámica de la inteligencia artificial, que en este momento, más que inteligencia artificial, lo que tenemos son grandes repositorios de información donde podemos acceder de forma fácil, pero que como seres humanos podemos aprovechar todos los recursos a los que podemos acceder para poderlos aplicar a nuestros procesos administrativos en nuestras empresas de bienes y de servicios. Entonces es así que nos preguntamos, pues, ¿de dónde viene la administración? Y les comentaba yo que Henry Fayol, ¿cierto? En esta época, cuando venía después de Taylor, ¿cierto? Hablaba de que existían en los procesos de producción, eran estas personas que eran como los capataces, los que estaban en las empresas vigilando cómo se hacían los procesos, pues que debía haber un proceso lógico. Y ese proceso lógico se hablaba de lo que era la planeación, la organización, la dirección y el control, que es lo que en el marco de nuestro curso de gestión integral, pues nosotros vamos a mirar en esta unidad de lo que es la gestión administrativa. Es así entonces que la administración como tal, pues nos ayuda a que esas tareas que se hacen en las empresas, ¿cierto? O en el cotidiano de nuestra vida, pues sean más fácil, más ágil realizarla a través de ese proceso del planear, ¿cierto? Del hacer, el verificar y el actuar, ¿no? Y que también que se habla de que la administración tiene unas características, ¿cierto? Que es la universalidad, la especificidad de las tareas que se hacen, ¿cierto? La flexibilidad con las que se deben hacer,
y la unión temporal que se hace para poder llevar a cabo los diferentes procesos. Bueno, eh, si de pronto tienen alguna inquietud con el desarrollo de la charla, pues estamos los diferentes tutores aquí en el curso, en la web conferencia, entonces ellos van a ir resolviendo las inquietudes y al finalizar vamos a dar la palabra, vamos a permitir el espacio para preguntas. Bueno, hay unas miradas desde las habilidades que debe tener el administrador y en este momento toda persona, todos los que estamos aquí involucrados, que en el marco de nuestras carreras que estamos estudiando, sean las que correspondan, vamos a adquirir unas habilidades y esas habilidades están dadas en cómo administro mis procesos, ya sea en mi parte profesional o en mi parte personal. Entonces hay unas capacidades que debo tener, ¿cierto? Que es esa capacidad conceptual cognitiva de pensar, contemplar la organización como un todo, ¿cierto? Poder tener esa capacidad de mirar cómo se está desenvolviendo todo, ¿cierto? Eso es una capacidad cognitiva, conceptual, una capacidad humana, ¿cierto? De trabajar bien, es decir, el ser humano es un ser en relación con los otros, digamos que eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, y unas habilidades técnicas o competencias que son las que adquirimos a medida que vamos aprendiendo y conociendo sobre los procesos. Esas son habilidades del administrador. Dentro del proceso administrativo, pues recordemos nuevamente lo que el padre del principio administrativo, del planear, de cómo de administrar, verificar, nos habla pues de ese principio de la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, ese proceso administrativo se da en la función de aprovechar el máximo cada recurso que tengamos, por eso, digamos, empatamos mucho con esos fundamentos económicos, es como esos fundamentos económicos que vimos a través de la ley de la oferta y la demanda, pues los vamos a organizar a través de los principios administrativos. Entonces, cómo ese principio administrativo y esos fundamentos administrativos nos permiten ya poder optimizar esos recursos de una forma correcta, rápida y eficaz. Bueno, entonces ese proceso administrativo parte por organizar o cómo organizamos todos estos procesos que hemos visto desde los fundamentos económicos y todo lo que se da, cómo lo organizamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi organización o en mi vida? Entonces yo planeo, hago actividades. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces debo tener un procedimiento, me debo organizar para poderlo hacer y debo tener un liderazgo, ¿no? Una dirección, para dónde voy. Y frente a ello, pues debo colocar como algunos controles o algunos indicadores que me digan poco a poco cómo lo debo ir haciendo, ¿no? Entonces ahí hablamos de ese proceso o esos principios del proceso administrativo de la planeación, organización, dirección y control que va desde qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Hasta cómo voy a verificar que se haga. Bueno, en ese sentido, pues entonces miramos que la planeación es cómo me proyecto yo hacia el futuro, ¿no? Por eso hablamos de la visión de la planeación de la organización, como qué es lo que se quiere hacer, o sea, hacia dónde voy. Por ejemplo, muchos de los que están acá, pues son estudiantes que están iniciando en su carrera profesional, entonces se han dicho, bueno, ¿yo qué quiero ser, no? ¿Cuál ha sido mi planeación? ¿Para dónde voy? ¿Ya? Y frente a eso, pues se han organizado, han dicho, listo, yo me organizo, he decidido tomar unos estudios en modalidad distancia porque está de acuerdo o esta modalidad me permite poder acceder a la educación superior, ¿cierto? De acuerdo a mi disponibilidad y mi tiempo. Entonces se ha organizado para poder cumplir esa planeación. Y asimismo ha liderado, ¿no? Es decir, ha tomado un norte y una dirección donde dice, yo lo voy a hacer así, voy a hacer una planificación, he matriculado tantos cursos, de esos cursos, entonces les voy a dedicar tantas horas a la semana y en esa organización ha tomado el liderazgo con su familia, con su grupo cercano, con su comunidad para que les permita a ustedes poder participar de su educación. Eso se llama dirección como tal de su vida y liderazgo de lo que han tomado.
y a lo largo que van dentro de su proceso, ¿cierto?, académico, pues toman unos indicadores. Esos indicadores en la academia están dadas por las tareas que dejamos nosotros como docentes, como también están los indicadores de sus resultados. Lo he hecho esta semana realmente, saqué tiempo para poder estudiar. Entonces, tanto en la dinámica de una empresa como en la vida de nosotros como estudiantes, pues se nos presentan estos procesos administrativos, ¿no? Que lo estamos viendo acá. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la planeación? Para poder yo organizarme, tener una visión de futuro hacia dónde quiero ser. Entonces, yo quiero ser el ingeniero, yo quiero ser la pedagoga, yo quiero ser la licenciada en inglés, yo quiero tener tales cosas. Entonces, ¿cómo me organizo y cómo me he planificado, no? Entonces, esa planeación es una parte de la función administrativa que trata de definir o lo que hace es definir cuáles son los objetivos, políticas, el horizonte, la meta que me he puesto. Yo quiero ser en tanto tiempo, ¿cierto? En el 2028, ser el profesional de licenciatura de ingeniería. Entonces me he puesto una planeación, un proyecto. Y en las empresas, pues también hacemos proyecciones a 5 años, ¿no? O a 10 años o dependiendo de la organización. Entonces, esa planeación está determinada también con definir qué quiero ser, ¿no? Entonces, la misión, qué quiero ser, hacia dónde quiero llegar, cuáles son esos objetivos, esos valores y con qué cuento. Sí, yo me metí a estudiar, pero pues tengo que tener un presupuesto, debo trabajar para poder cubrir mis estudios. Perdón. Perdón, aquí que se me va muy rápido el clic. Entonces, en eso consiste, en ese ejercicio de planeación, pues consiste en determinar cómo me voy a organizar, cómo me voy a definir mis objetivos, mis metas, cuál va a ser el tiempo y poderme organizar hasta semanalmente y diariamente de cómo voy a realizarlo. Así como lo hago en mi vida, así mismo lo hago en las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando a veces nos preguntamos, bueno, ¿y para qué nos sirven los fundamentos de gestión integral? Pues precisamente es para que tengamos esa base fundamental, para que tengamos estos procesos cognitivos en los cuales nosotros ya comprendamos, lo aprendamos, lo sintamos de cómo debe ser esa planeación, esa organización, ese control de mi vida. Entonces, me debo tener esos modelos estructurados, tengo que tener esas funciones, tengo que saber cómo distribuyo los diferentes recursos con los que cuento, ¿cierto? Y así mismo hablamos de que como nosotros somos una comunidad y que el ser humano vive en comunidad, así mismo se estableció la organización como un enfoque sistémico, un enfoque en el cual el enfoque sistémico habla de que existen partes que son individuales, pero que se conforman como un todo. Es como cuando hablamos del trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo es un enfoque sistémico también, en el sentido que cada uno de ustedes son individuales, es usted como un sujeto que ha realizado un trabajo individual que se une para una empresa. Esa empresa se llama trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo pues tiene unos principios de administración que es la planeación, la organización, la gestión y el control. Bueno, la misión que se define, entonces digamos que en el marco de esa planeación pues debemos definir una misión. Y la misión es cuál es el propósito, es decir, lo que yo soy, lo que yo quiero ser. Entonces, yo quiero ser un licenciado en tal cosa, yo quiero ser un ingeniero. Entonces, el motivo, el propósito, entonces es lo que yo en este momento estoy haciendo, es mi propósito, razón de ser de la existencia de una empresa, de una organización. Entonces, lo que pretende cumplir, entonces yo hago llantas, yo hago helados, yo presto un servicio de asesoría, yo soy docente, ¿ya? Entonces, y lo que se pretende hacer, ¿para quién lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si lo miramos aquí en el caso de la Universidad Nacional, ¿cierto? Abierta y a distancia, entonces, ¿qué es lo que quiere ser? O sea, perdón, ¿qué es lo que es? ¿Sí? Para hablar de la misión. Entonces, es que la universidad contribuye a la educación para todos, ¿cierto? A través de una modalidad abierta,
a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entonces eso, entonces ¿yo qué doy? Yo doy educación superior, ¿cierto? A través de unas modalidades, ¿ya? Mediante la acción pedagógica, entonces mediante la enseñanza, la proyección y el desarrollo regional, la acción comunitaria, la investigación, bueno, tal cosa, en particular de la información y las para dónde, para fomentar y acompañar, ¿cierto? O sea, ¿para qué hago eso? O sea, ¿para qué enseño? ¿Para qué enseño en la modalidad? Entonces yo enseño, yo doy educación, ¿cierto? Con todos estos modalidades y todas estas cosas, ¿para qué? Para acompañar el aprendizaje autónomo. Entonces es algo muy importante que tiene como misión la universidad, es lograr que la persona, ¿cierto? En su ejercicio autónomo aprenda, ¿cierto? Estos conceptos, genere una cultura y espíritu de emprendimiento y propicia el desarrollo económico, social, humano, sostenible de las comunidades locales, regionales. Entonces, esa es la misión, eso es lo que es la universidad. Entonces, así mismo uno puede decir, ¿yo qué soy? Entonces, yo, por ejemplo, Claudia Milena Muñoz, soy un docente, ¿cierto? Eso es mi labor, que realizo mi actividad académica a través de la web conferencia que estoy realizando el día de hoy, a través de diferentes medios, con el fin de que los estudiantes adquieran o tengan unos conocimientos y se apropien de esos conocimientos y de esa información que circunda. Entonces, digamos, esa es mi función en este momento, esa soy yo. Pero me preguntaría también, y bueno, ¿y cuál es la visión? O sea, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Entonces, la visión es una expresión, o sea, es algo que yo declaro, es una declaración. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Es una exposición que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo, ¿cierto? Es si yo soy un docente que estoy dando una web conferencia para que unos estudiantes adquieran o para que unas personas tengan un conocimiento autónomo, se apropien de eso, pero ¿para qué? Entonces, no, pues para que esas personas tengan una proyección de vida, para que cultiven principios de racionamiento, bueno, todo lo que quiera hacer. En ese sentido, pues la visión de la universidad, entonces quiere ser un líder en educación a distancia, que se reconozca a nivel nacional e internacional por su calidad innovadora, pertinencia de sus ofertas y por el compromiso de su comunidad académica con el desarrollo humano integral y la gestión de los ecosistemas, las comunidades. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Ya? Entonces, asimismo, las empresas definen en la parte de la planeación, pues cuál va a ser su misión y cuál su misión es lo que es, soy o qué hago, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero ser en un tiempo. Yo tengo que ponerle un tiempo, tengo que decir, en 5 años que me gradúe, en 3 años que me gradúe, pues quiero llegar a eso. Entonces uno en su vida pues también se coloca una visión. Bueno, también coloco unos valores corporativos, es decir, pues cómo lo voy a hacer, ¿no? Con ética, con responsabilidad, con honestidad, con principios de competitividad, bueno, entonces ahí están los valores corporativos, las políticas empresariales, que son esos lineamientos. Entonces, aquí lo vamos a hacer esos lineamientos cuando, por ejemplo, uno habla de las políticas de compras, vamos a comprarle a proveedores locales en Colombia. Vamos a hacer que no vamos a contratar personas que sean familiares entre sí. Entonces, esas políticas empresariales pues están relacionadas con la organización, ¿ya? Es decir, cuáles son esos lineamientos. Entonces, aquí, por ejemplo, si lo llevamos a la práctica diaria, pues cuáles son esos lineamientos y esas políticas que ustedes se han puesto para realizar sus estudios, ¿no? Entonces voy a estudiar de tal hora a tal hora, no quiero que me interrumpan, ¿ya? Y esas metas empresariales son esos objetivos estratégicos. Entonces, este semestre que he matriculado tantas asignaturas, tantos cursos, pues voy a hacer tales y tales cosas. Entonces, son esas metas que en la organización se colocan como superar las ventas del año anterior, lograr sostenibilidad de mis proveedores, disminuir los porcentajes de importaciones, cosas así que las empresas
se van colocando. Bueno, y en ese sentido, miramos entonces dentro de de esas miradas de la misión, la organización, ¿cierto? ¿Cómo vamos teniendo esos procesos de, primero, qué es lo que voy a planear? ¿Cómo me voy a organizar para hacerlo en el marco de los procesos y cómo lo voy a controlar? Bueno, permítanme acá un segundo. Ya, ahora, digamos, en este ejercicio voy a darle la palabra al profesor Andrés para que continúe revisando el tema de las cooperativas. Cuando finalicemos con el profesor Andrés, retomamos todo el ejercicio que vamos a hacer en nuestra dinámica de trabajo individual y trabajo colaborativo. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento para que el profesor Andrés pues pueda compartir. O si quieres, yo te la paso, profe, o dejo de, como quieras. Tú me dices. Buenas noches, profe. Permítame compartir, por favor. No tengo habilitada la opción. Ah, ya te doy, ya te doy. Espérame un segundo. Bueno, no. Yo te he puesto como moderador. Espérame un segundo. Listo, profe, me dices. Listo. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Andrés Montaño. Entonces, hoy les vengo a hablar sobre las cooperativas en Colombia. Primero que todo, tenemos que definir qué son las cooperativas. He tratado de ser lo más corto posible en las definiciones como para que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento de la mejor manera. Entonces, ¿qué son las cooperativas? Dice que las cooperativas son organizaciones empresariales formadas por personas con intereses en común, que se unen para lograr objetivos económicos, sociales o cultural que ellas tienen en común. ¿Qué es importante de nosotros para entender esto? Tenemos que entender que hay personas con ciertos fines, con ciertas situaciones en común y que necesitan de un apoyo. Aquí es donde sale a relucir la palabra cooperativa, ya que la cooperativa, por su razón de ser, va a intentar ayudar o fomentar ciertas situaciones que necesita la persona. Entonces, ¿qué beneficios tienen las cooperativas? Entonces, las cooperativas ofrecen varios beneficios. ¿Cuáles son ellos? Nosotros tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los miembros que conforman la cooperativa, acceso a servicios financieros y la promoción de la economía solidaria y el desarrollo sostenible. Aquí hay una palabra que es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta y es la palabra solidaria. Esta palabra solidaria, ya que identifica la economía solidaria, tenemos que entenderla para poder ver como un todo lo que es una cooperativa. Entonces, ¿qué significa la palabra solidaria según el diccionario? Dice que se apoya a otras personas con sus causas e intereses. Entonces, eso mismo hace la economía solidaria. Va a apoyar a diferentes sectores en las personas, diferentes grupos de personas, en diferentes actividades que ellas lo necesitan. ¿Qué tipos de cooperativas podemos encontrar en Colombia? Hay tres formas de ver las cooperativas. En el primer lugar, tenemos las cooperativas de trabajo asociado. En el segundo lugar, tenemos las cooperativas de ahorro y de crédito. Y en el tercer lugar, tenemos las cooperativas de producción. Esos son los tipos en donde podemos encasillar las cooperativas que hay en Colombia. Ahora, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Iniciamos con las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, son un tipo de cooperativas en las que los trabajadores se asocian para realizar actividades laborales y compartir los beneficios y responsabilidades de manera democrática. Como pueden ver, cuando nosotros estamos hablando de cooperativas, siempre se habla de un cúmulo de personas, de un grupo de personas que van
van atrás de un fin en específico. Aquí tenemos las cooperativas de ahorro y de crédito, que es la segunda. Entonces, aquí son instituciones financieras que operan bajo la estructura de la cooperativa y se dedican a ofrecer servicios de ahorro y de crédito a sus miembros. Es parecido a un banco. Entonces, ¿qué diferencia esto a un banco tradicional? En que las cooperativas de ahorro y de crédito, los depositantes son también propietarios y miembros de la institución. Cuando la persona ejecuta o hace una cooperativa, todas las personas que lo acompañan a él también son socios directos de esa empresa, de esa entidad. La tercera sería las cooperativas de producción. Entonces, son organizaciones económicas que reúnen a trabajadores o productores con intereses en común. Mire que lo que siempre nos están mostrando los diferentes tipos de cooperativas es que se están reuniendo diferentes grupos de personas con una idea en particular, una idea en común en todo ello. Entonces, aquí con intereses comunes para realizar actividades que pueden ser de producción, de manufactura, de transformación de bienes y servicios. En estas cooperativas, los trabajadores se asocian con el propósito de trabajar juntos, compartir responsabilidades y beneficios. Aquí también se puede tomar decisiones de forma democrática. Eso es ahí donde también radica la importancia de la cooperativa, donde uno no va a estar solo para conseguir cierto fin, y se va a alimentar de toda la experiencia y de todo el bagaje que tienen los compañeros que también tienen esas metas. Esto es importante. ¿Quién controla las cooperativas en Colombia? La respuesta es sencilla, es la Superintendencia de Economía Solidaria y es la encargada de supervisar y regular las actividades de las cooperativas en Colombia. Esto incluye la emisión y las normas la emisión de las normas y la supervisión de la gestión financiera de las cooperativas. Entonces, ese es el órgano encargado de controlar las cooperativas. Esta parte es importante. Dice, si ellas ayudan a las personas, pues las cooperativas están hechas para ayudar y colaborarle a las personas en la economía solidaria, ¿quiénes las ayudan a ellas? Entonces, para entender el contexto, tenemos que ver que el sistema tributario en Colombia se encuentra dividido en tres regímenes que son el régimen común, el régimen simple y el régimen especial. Así de forma rápida, el régimen simple, ahí es donde hay empresas o negocios bastante pequeñitos que no están responsabilizados del IVA. Aquí en el régimen común ya son personas jurídicas mucho más grandes, más robustas y que sí están responsabilizados del IVA. Y la que nos atañe aquí, la que nos importa aquí, son las de régimen común. Entonces, aquí donde se encuentran comprendidas las entidades sin ánimo de lucro, que son las de régimen especial. Ahora, la pregunta es, las cooperativas, que es nuestro punto céntrico acá, ¿en cuál pertenecen? ¿Pertenecen a las comunes, a las simples o a las especiales? Así que se me congeló la pantalla. Régimen común. Listo. Entonces, para responder eso, nos tenemos que ir al artículo 19 y 19-4. Entonces, aquí en el Estatuto Tributario nos va a dar una lista de dónde se puede incluir las cooperativas en esos tres regímenes que estaban ahí en la parte de atrás. Entonces, eso inicia así. La primera dicen asociaciones, la segunda dice corporaciones, la tercera dice fundaciones y la cuarta dice cooperativas. Entonces, las cooperativas, según el Estatuto Tributario, artículo 19, son sin ánimo de lucro. Ahora, ¿qué beneficios tributarios le trae pertenecer a este régimen? Los que pertenecen a esta parte en el Estatuto Tributario, ellos tienen unos beneficios de índole tributario. Recordemos que todas las empresas a nivel nacional tienen que liquidar periodo a periodo, dependiendo a su labor, unos tributos, un dinero que tiene que
destinarle al Estado a través de la DIAN. Estas empresas, estas asociaciones que están en el renglón 4, que son las cooperativas, tienen cierto beneficio a la hora de liquidar esos impuestos. Le van a cobrar un poco menos que a las otras empresas. Entonces, ese es el beneficio que puede tener una cooperativa aquí en Colombia. Listo. Esa era mi parte sobre las cooperativas. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a compartir, si me permites compartir, profe, ya, gracias. Voy a compartir. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, si me hacen una reacción, gracias. Bueno, con el profesor Juber Andrés vamos a mirar y con el profesor Hans Felipe, vamos a mirar un poco de las orientaciones que están en el aula virtual, en el entorno de aprendizaje, donde dimos apertura al foro de esta unidad. Entonces tenemos la tarea 3, que es estudiar la matemática de los fundamentos de administración. Lo que queremos con esta parte es que ustedes apropien, ¿cierto? Comprendan todo lo que son estos fundamentos de administración, ¿cierto? Y cómo se aplican en un contexto social. Entonces, lo que buscamos es que al final, pues, ustedes hayan adquirido ese conocimiento. Igual que lo hemos venido realizando, tienen dos partes, una actividad individual que se hacen en el foro, en el entorno de aprendizaje y una actividad colaborativa que se va consolidando y se va realizando y digamos, al final se publica o ustedes con el representante que hayan definido, pues la publica en el entorno de evaluación. Entonces, de manera individual, pues una vez hayan aprendido todos los conocimientos, hayan leído, hayan interiorizado todos estos temas, ¿cierto? Van a realizar unas actividades. La primera actividad es que, pues habiendo leído todo, van a definir en sus propias palabras, ¿cierto? Van a poder referenciar y van a decir, bueno, ya he leído, he analizado, he mirado el entorno de aprendizaje, toda la información y vamos a preguntarnos en ese sentido, ¿qué es administración? Lo vamos a definir en sus propias palabras. Vamos a dar respuesta de por qué la administración se considera una ciencia, ¿cierto? ¿Por qué la administración se considera una técnica y por qué la administración se considera un arte, ¿ya? En eso les hemos compartido a ustedes unas plantillas para que lo puedan llevar a cabo. Entonces aquí hay cómo hacerlo. La idea es que lo hagan en el foro, es decir, que ustedes den respuesta a través de los comentarios en el foro con sus propias palabras, qué es la administración después de haber leído y respondan a las preguntas. Aquí hay 3 preguntas. ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué es técnica? ¿Y por qué es arte? ¿No? Y entonces aquí ustedes van a decir, bueno, y entonces, ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué es una técnica y por qué es un arte? Igual lo contestan en el foro. Y en un párrafo no mayor a 5 renglones van a explicar la importancia que tiene la administración o la definición que ustedes han dado desde lo que ustedes están estudiando, ¿ya? ¿Cuál es su formación tecnológica o profesional? ¿Alguien tiene la mano levantada? Si la dejamos, no sé, profesor Hans Felipe, ¿tú qué nos orientas y para el final? Yo creo que sería pertinente hacer las preguntas, las dudas al final, pues ya Bueno, después de que se entonces explique al la final. actividad. Listo. Bueno, la actividad 2, entonces dice que de acuerdo a esos fundamentos que hemos estudiado, ¿cierto? Vamos a hacer en el mismo foro, estos son trabajos individuales, es decir, en el foro ustedes van a construir una tabla, ¿cierto? Un cuadro sinóptico con que digan cuáles son los conceptos que se tienen de misión, visión, objetivos, metas o valores,
¿ya? Entonces, ustedes hacen un cuadrito donde en cada cuadro colocan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 filas, y en la otra columna colocan cuál es esa definición que se tiene sobre la misión, la visión, los objetivos, metas, y hacen el concepto de los autores con la respectiva cita bibliográfica. Recuerden que para la cita bibliográfica deben usar las normas APA en su versión 7 y que actualmente existen muchas plataformas donde nos ayudan a construir las citas, ¿no? Es para que también se apoyen de todos estos elementos o herramientas que tenemos para la construcción de citas. Igualmente recuerden que si uno hace uso de herramientas de inteligencia artificial, pues no se supone que sea cortar y copiar, sino que ahí está la capacidad cognitiva de aprendizaje de nosotros, donde podamos con esos conceptos que nos está arrojando poder interpretar y poder asumir ese concepto de lo que se maneja para nosotros, es qué es lo que estamos comprendiendo. Y con base en esos conceptos que nos han dado los autores, que nos dice mínimo 2 autores, que hemos hecho ese cuadro sinóptico, construimos nuestro concepto personal, ¿no? Entonces, definimos con base en los autores, ya con su respectiva cita bibliográfica. Entonces uno dice de acuerdo a Fayol, ¿cierto? La misión es esto, de acuerdo a Taylor, la misión es esto, de acuerdo a Pedrito Pérez, la visión es esto. Entonces uno dice, por ejemplo, Muñoz 2023 estableció que los valores corporativos son tal cosa. O Montaño Andrés 2023 estableció que las cooperativas son tales y tales cosas. ¿Ya? Entonces ahí ustedes colocan esa definición y con base en eso ustedes posteriormente dan su definición personal. La actividad 3 habla de un ejercicio y se tenga en cuenta el siguiente ejercicio del contexto empresarial de Dulces Colombia. ¿Ya? Es una empresa distribuidora de dulces típicos colombiana fundada en el 2010 en el centro del país por el empresario Pedro Pérez. Gracias al esfuerzo y a las competencias de su fundador, la organización se ha posicionado como líder en el sector y en el año 2018 contaba con 54 trabajadores. Dentro de los rasgos distintivos de su líder en la conducción de la organización se encuentra que el señor Pérez ha enseñado a cada uno de los colaboradores a realizar sus actividades. Ha apoyado la formación de cada uno de la formación de cada uno de estos en las instituciones educativas de su interés, escucha sus necesidades y lo ayuda en la solución de sus problemas. Por su parte, se dirige a su equipo de trabajo como una familia de labores. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia derivada en el 2020, la empresa experimentó una disminución en los ingresos por ventas, lo cual derivó en una reducción. Si pueden silenciar el micrófono, porfa. Si pueden silenciar micrófono. Gracias. Entonces, la empresa experimentó una disminución en los ingresos por ventas, lo cual derivó en una reducción en el número de colaboradores y algunos de los objetivos estratégicos se pusieron en pausa. Ahora, en el contexto de la reactivación económica, el señor Pérez ha decidido contratar a un administrador de la Universidad Nacional Abierta a Distancia para que le ayude a mejorar y reconstruir su negocio. Es decir, ha contratado a Laura, a Jessica, o a Julie, o a Rafael, o a Oscar Leonardo, o a Diego, o cualquiera de los que estamos acá, han contratado para que le ayudemos a reconstruir el negocio. Con esta información básica, entonces cada uno de ustedes, esto es de manera individual, va a plantear cuál es la visión de la empresa. Entonces ya sabemos que la visión es que ellos hacen dulces típicos colombianos en el centro del país.
Pues la visión es que quiere volverse a posicionar en el mercado, ¿cierto? Y quiere aumentar sus ventas. ¿Cuáles son sus políticas? Entonces aquí podemos decir que las políticas es que son un entorno familiar que le compra los insumos a la región. Bueno, sus valores, ¿cierto? Son los valores de la educación para todos. Bueno, no sé qué. Y entonces ustedes tienen que dar cuenta de esto a través de un mapa mental, ¿cierto? Recordemos que los mapas mentales pues lo podemos hacer de forma libre o podemos utilizar alguna herramienta de la que tengamos en Canva, en MindMeister, en cualquiera de estas que conozcamos. Y en ese mapa mental vamos a escribir cuál sería la misión de la empresa, de esta de dulces, la visión de la empresa, algunas políticas, metas y valores que tiene esta empresa, ¿no? Entonces, hacemos un mapa mental, ¿sí? Aquí hemos hecho un cuadro sinóptico, aquí hemos hecho un mapa mental sobre lo que es la misión, la visión, las políticas, los valores y las metas. Y las últimas dos actividades que tienen que ver con la actividad 4, que también es individual, dice, acorde a la temática de las funciones administrativas, ¿cierto? Que ya vimos que era la planeación, la organización, dirección y control, defina con sus propias palabras cada uno de estos conceptos y haga un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces es muy similar a la actividad que estábamos dando cuenta acá del cuadro sinóptico de la misión, visión, objetivos, metas y valores, pero acá tenemos que hacer un cuadro sinóptico de lo que significa planeación, organización, dirección y control con nuestras propias palabras. Y la actividad 5, que es la final del trabajo individual, dice, vamos a investigar de las cooperativas en Colombia, que el profesor Uber Andrés ya nos hizo un resumen de ello. Que representan una organización asociativa, ¿cierto? Su estructura y comportamiento económico. Entonces, vamos a investigar sobre eso. Vamos a seleccionar una cooperativa de nuestra ciudad o localidad donde nos encontremos y vamos a investigar qué ventajas tiene esta sobre otro tipo de empresa, ¿sí? El profesor Juber Andrés nos hablaba de beneficios tributarios, ¿cierto? Nos hablaba de otros tipos de beneficios, entonces vamos a investigar qué ventajas tiene la conformación de cooperativas en relación con otro tipo de sector económico, ¿cierto? O de otro tipo de empresa. Entonces ahí están 5 actividades individuales. De manera colaborativa, ¿cierto? Y descargando para ello esta que habla de los roles para el trabajo colaborativo. Recuerden que podemos cambiar de rol, es importante que cambiemos de rol. Si de pronto en la tarea 2 no tuvimos oportunidad de trabajar de trabajo colaborativo por X motivo y esta vez sí lo podemos hacer, hagámoslo. Si de pronto algunos compañeros no lo pudieron hacer, démosle la oportunidad de que en el grupo puedan participar y se puedan conformar, es decir, tengamos esa capacidad de apertura para volver a involucrar y podernos distribuir nuevamente. Entonces recordemos que hay unos roles, que el rol compilador, que es aquel que va a consolidar toda la información. Hay un compañero que va a asumir el rol de alertas, es el que tiene que crear el WhatsApp o tiene que crear el documento o tiene que hablar con Pedrito Pérez para que participe en el foro. Bueno, todas las cosas son alertas. Va a haber un evaluador, es el que está apoyando al compilador, ¿cierto? De que el documento esté con las normas APA, que tenga pues todo el contenido que debe tener, ¿cierto? Debe comunicarse con la persona de las alertas, ¿cierto? O sea, el compilador y el evaluador pues están muy pendientes. El revisor, ¿cierto? De asegurar que el trabajo cumpla con las normas, así mismo como el evaluador. Dinamizador del proceso, ¿cierto? Miremos que todos estén participando, ¿ya? Y pues no necesariamente en el grupo todos tenemos que tener todos los roles, ¿no? Pues si somos un grupo que tenemos 4 o 5 compañeros, pues digamos que podemos hacer un trabajo
colaborativo y entre todos vamos asumiendo y hacemos un trabajo colaborativo o en equipo donde vamos generando, por ejemplo, una dinámica de crear un drive y todos vamos subiendo la información para que no recaiga todo en una sola persona como el compilador. Eso también lo definen ustedes para que generen esa dinámica de trabajo en equipo y vayan generando articulaciones y pues se vayan conociendo entre diferentes programas académicos. Entonces, en esa parte, en el trabajo colaborativo, vamos a hacer varias actividades. La primera es que van a hacer una tabla donde van a compilar el aporte que cada uno ha hecho con la definición de qué es administración y justificando cómo aplica esa definición de administración en el programa. Entonces, el que es de ingeniería industrial, el que es de licenciatura en idiomas, el que es de trabajo social, bueno, en las diferentes carreras, entonces va colocando una tablita donde coloca pues cuál es la definición que hizo el compañero de administración y cuál es su aplicación en su carrera. Luego de todos los cuadros sinópticos que han hecho, ¿cierto? Y tenemos 6 cuadros sinópticos, vamos a seleccionar, es decir, a escoger el que haya sido mejor presentado o entre ustedes van a decir, no, escojamos el de Laura, escojamos el de Leonardo, tal cosa, y lo van a pegar en el trabajo consolidado. ¿Listo? Luego van a hacer una tabla con los aportes realizados por los integrantes del grupo sobre el ejercicio realizado con la información de Dulce Colombia, ¿no? Entonces van a decir, bueno, cuál fue la visión que se le hizo, la misión, los valores, entonces entre todos van a hacer ese trabajo, van a construir una tabla donde consolide todos los aportes que hicieron. La cuarta es de todos los aportes que hicieron, ¿cierto? En los cuales ya construyeron una tabla, ahora van a seleccionar, es decir, van a escoger cada uno de el cuadro sinóptico que tenga mejor presentación y fundamentación sobre lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Ya? Entonces van a decir esto es. Luego construye una tabla, la quinta actividad, construir una tabla consolidando la información recolectada de lo que son las cooperativas investigadas. Entonces, que en el municipio en Barranquilla, en Cali, en Palmira, en Bogotá, la cooperativa que escogí fue esta. Entonces, se va a hacer una tabla que tenga el nombre del estudiante, la cooperativa seleccionada y la ventaja de tener eso, de eso. Entonces, si son 6 estudiantes, pues habrán 6 filas por cada uno, ¿no? Porque es consolidado. Finalmente, pues digamos que todas esas 5 actividades se van a consolidar en un documento en Word que cumpla con la normatividad APA. Aquí les ha colocado una plantilla. En el foro está, donde habla y se colocan los nombres de los 6 estudiantes, el nombre del tutor, somos 8 tutores, entonces cada uno tiene, pues cada grupo tiene su tutor. Hacen una tabla de contenido, recuerden que las tablas de contenido se pueden hacer automáticamente, ¿no? Uno le puede decir aquí insertar en referencia, insertar tabla después de que lo ha construido, le coloca su introducción, le coloca su objetivo, el objetivo del trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues apropiar los conceptos de los fundamentos de administración que tienen que ver con la planeación, la administración, la dirección y el control, desarrollar los principios de la misión, visión para la empresa Dulces Colombia, que era un cooperativismo. Bueno, aquí definimos los objetivos específicos. Luego, el desarrollo de las actividades, entonces la compilación por cada uno de los estudiantes. La actividad 2, que vamos a hacer, escoger ese cuadro sinóptico. La actividad 3, que es una sola tabla donde vamos a tener por cada fila el nombre del estudiante y por cada columna el concepto que apropió por cada tema. La actividad 4, ¿cuál fue el mejor cuadro? Pues el que en consenso llevamos al que tenga una representación de las funciones administrativas.
Y la actividad 5, espérenme que aquí hay una cosita, de la actividad 5, construirlo de la información de las cooperativas, ¿no? O sea, cuáles son las cooperativas cuál fue como la información de las cooperativas que se tiene. Aquí es de la actividad, aquí hay, bueno, ahorita con el profesor Juan Felipe revisamos la plantilla del trabajo colaborativo para podérselas compartir nuevamente. Y finalmente, pues dentro de la dinámica debe haber unas conclusiones, ¿cierto? Que es lo que aportó para cada uno de ustedes. Bueno, y eso es, digamos, en lo que consiste la tarea. Vamos a dar la oportunidad para preguntas. Vamos a pedirlo en orden que si levantan la mano para poderles dar la participación. Entonces, pues aquí vemos unas manitos levantadas. Está Jenny Patricia. Jenny Patricia tenía la mano, sino otra persona que quiera participar, que tenga alguna inquietud sobre el ejercicio. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Recuerden que tenemos diferentes espacios donde podemos compartir. Está el foro, está el mensajero, está el Teams. Si alzan la mano para darles el micrófono. Se investiga sobre lo que es la cooperativa y con base en la investigación de la cooperativa, con base en la investigación que han realizado de la cooperativa, ya les digo, de manera individual, ¿cierto? Usted después de investigar, o sea, usted investiga para usted, para poderse formar. Y después de haber investigado, usted dice, voy a escoger la cooperativa de la caja de compensación. Y pregunta cuál, ve y averigua o da cuenta, escribe en el foro cuál es la ventaja que tiene esa cooperativa frente a otro tipo de organización que se tenga. Entonces, por ejemplo, lo que nos decía el profesor Andrés sobre la parte de la parte del IVA, la parte de los términos de impuesto, la parte de generación de empleo, la parte socioeconómica, bueno, diferentes cosas. Y en el trabajo colaborativo, pues se va a consolidar las diferentes cooperativas que han trabajado. Bueno, profesor Hans Felipe. Si no hay otras preguntas, recuerden que vamos a tener CIPAS también para este tema. Vamos a tener CIPAS de primera matrícula para los estudiantes que están en primero. Esteban, perdón. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Una Dale. cooperativa es igual a un fondo de empleados? Tienes que mirar el régimen con el que se creó, pero sí, puede tener. El profesor Andrés también me colabora, porfa, pero sí, una cooperativa, fondos de empleados. ¿Quién más tiene? Rafael. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Hola, Rafael, ¿cómo estás? Señor, más que todo es una inquietud. Es que no entendí la parte colaborativa. ¿Me podría explicar? Bueno, igual en el foro está la guía del trabajo colaborativo. ¿Qué no entendiste las actividades o cómo se van a agrupar? Su explicación es que tuve un problema con el internet. Bueno, listo, ya te digo. El trabajo colaborativo son 5 actividades, es decir, hay 5 actividades de forma individual que ustedes lo van a hacer en el foro, ¿ya? O sea, ustedes en el foro hacen su trabajo individual.
Y luego, cuando se hayan organizado en el grupo y se hayan reunido, hayan participado, hayan definido cuáles van a ser los roles que van a realizar, hayan compartido y hayan generado dinámicas de interacción entre ustedes, también hay que desarrollar 5 actividades que las van a consolidar en un documento en Word. Esas 5 actividades son, voy a compartir nuevamente. La primera es que van a agrupar, a consolidar en una tabla el aporte de cada uno de los estudiantes donde definió bajo sus propias palabras, ¿cierto? O sea, coge la información del foro que hizo Juliet, Paola y la pega y pone allí cuál es la definición que Juliet Paola hizo sobre administración y cómo le aplica eso para su programa. Luego en otra fila coloca el nombre de Rafael Augusto y dice coloca cuál es la definición que hizo de administración y cuál es la aplicación que tiene para su carrera. Luego Diego Fernando y así cada uno de los que estén en el grupo, ¿ya? Es compilar. Cada uno tuvo que haber hecho un cuadro sinóptico donde presentó lo que era la misión, la visión, ¿cierto? Los valores. Entonces van a decir, por ejemplo, que el grupo esté Jessica, Juliet, Rafael, Johan. Entonces dicen, no, vamos a escoger el de Juliet Paola y entonces ese es el que van a colocar en el documento en Word. En la actividad 3 van a hacer una tabla con los aportes que ha realizado cada uno. Entonces, los aportes que hizo Jessica, los aportes que hizo Juliet, los aportes que hizo Rafael, los aportes que hizo Johan. Entonces, cada una fila y van a colocar todo lo que está relacionado con Dulces Colombia, ¿no? O sea, la actividad que se hizo con Dulces de Colombia, que era definirle la misión, la visión, los valores. Entonces, consolidan y hacen una tabla con lo que hizo. Luego, entonces, en el mismo grupo en que está Jessica, Juliet, Rafael y Johan, ¿cierto? Van a escoger ya el cuadro sinóptico, ¿cierto? Que tenga mejor presentación. Entonces decimos, no, el cuadro sinóptico de Jessica Paola quedó muy bien, está muy bien consolidado, tiene unos muy buenos fundamentos. Coloquemos eso en ese cuadro sinóptico en el trabajo. Y en la actividad 5 ya es consolidar, entonces la información de todos. Entonces allí, como cada uno ha averiguado la cooperativa y digamos que está la cooperativa de Jessica, la cooperativa de Juliet, la cooperativa de Rafael y la cooperativa de Johan Steven, entonces hacen el cuadrito, la tabla y pegan cada una de ellas. Esas son las 5 actividades del trabajo colaborativo. Listo, luego sigue, no, ¿quién más tiene manito levantada? Rafael Augusto, ya. Y puedes bajar tu mano y a ver quién más tiene la manito levantada. Bueno, no veo otras manitos levantadas. Bueno, recuerden pues que tienen el mensajero y tienen diferentes espacios para hablar con sus tutores. Denle la oportunidad a los estudiantes que no han participado, cambien de roles, hagan más interacciones sociales con sus compañeros. Algunos compañeros, digamos que tienen, digamos, la modalidad a distancia permite que podamos realizar nuestro ejercicio académico desde cualquier lugar, en cualquier momento y no todos tenemos las oportunidades que tienen algunos o los tenemos. Cada uno de nosotros tiene diferentes contextos. Entonces, démonos la oportunidad de que todos puedan participar y que podamos conocer y generar nuevos grupos de trabajo. Entonces, si en la tarea 2 no participaron algún compañero porque estaba enfermo, porque se le presentó alguna dificultad y ahora tiene toda la posibilidad de hacerlo, démosle la oportunidad de que participe, generemos esas dinámicas de compañerismo, de solidaridad, de comunidad. Bueno, no sé quién más tenga alguna inquietud. Si no, profe Hans Felipe, te doy la palabra.
Carlos Rafael. Señor, mire, muy buenas noches para todos. Hola, Yo tengo una Carlos. pregunta. Dale. Más o menos yo tengo, esta tarea, señor, lo que pasa, señor, es que yo estoy creando una cooperativa. Sí, ahí vi que vas a crear una cooperativa. O sea, la estoy, todavía sigue en el papel, todavía estoy resolviendo varias cosas y mi pregunta es, ¿cómo ustedes me orientarían a la creación de dicha cooperativa? Porque, o Ya. sea, Si te podemos apoyar y acompañar, digamos que tú puedes, en el ejercicio de la tarea, tú vas a consultar y vas a averiguar y te vas a fundamentar de lo que significa una cooperativa y cómo se crea una cooperativa y cuáles son las ventajas para hacer una cooperativa. Entonces, a través del ejercicio de la tarea, pues tú vas a poder reconocer y apropiarte de todo ese conocimiento a través de la búsqueda de la información y el material que ya está en el aula virtual. E igualmente, puedes escribirle a tu tutor y decirle la propuesta o la idea que estás generando y puedes hablar con tu tutor sobre qué cosas te pueden apoyar y colaborar. Ese ya sería como un espacio personal Listo, para muchísimas gracias. acompañarte. Listo, listo, Carlos Rafael. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿No? Listo. Bueno, apreciados estudiantes, entonces este sería nuestra web conferencia para la unidad de fundamentos de administración. Recordemos que vamos a tener otros espacios de encuentros sincrónicos como los CIPAS y que tienen la oportunidad de dialogar con sus tutores a través del mensajero y el Teams. No sé si el profesor Hans Felipe desea hablar o si no, les deseo una feliz noche. Y cualquier información que requieran, pues ahí estamos cada uno de los tutores. Una feliz noche para todos.